Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No todos los que participan de la comunidad eclesial y llevan el nombre de cristianos, en verdad viven o piensan de acuerdo al Evangelio. Eso lo sabemos. No tengamos reparos en distinguir dónde está quién. A pesar de vestirse como un corderito, es un lobo que daña al rebaño. Los cristianos debemos hoy, como siempre, estar atentos a no dejarnos engañar por quienes, aún usando un hermoso lenguaje religioso y piadoso, solo son mensajeros de la mentira. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 31 miércoles de diciembre estamos concluyendo nuestro año 2025. Ya nos preparamos para iniciar el año nuevo, 2026. Y agradecemos, sobre todo es acción de gracias. Yahweh lléveme, lleva peñan de Yarbe, de todo lo que nos ha regalado durante todo este tiempo, 365 días de bendiciones y gracias. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
excelsis Deo, gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que todo esfuerzo del hombre por ir a tu encuentro tenga su origen y su plenitud en el nacimiento de tu Hijo. Concédenos contarnos siempre entre el número de los que siguen a Cristo, en quien está la salvación de todo el género humano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra.
Canten al Señor, bendigan su nombre, día tras día proclamen su victoria. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él, regocíjese el campo con todos sus frutos, griten gozo los árboles del bosque. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura. Hemos leído ya también el día de la Navidad, el prólogo de San Juan. Queremos subrayar algunos elementos, ya habíamos dicho, la preexistencia, es decir, que Jesús es verdaderamente Dios, en su existencia estaba junto a Dios, sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Otro elemento, desde el versículo 6, nos dice: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Entonces, si yo que fuera lleva, ya tenemos que para entender. También nosotros de asumir ciertas actitudes. Hoy estamos concluyendo, lleva 31 de diciembre. O para el año, o para el 2025, ya mañana peruta, el próximo 2026. Aupebe Opa lleva justamente con este mensaje añadella eina. Lo que viene ahora, queridos amigos, es que nosotros tenemos que ser testigos. Él dice, no es el Mesías. ¿Sientas ahí la Mesías? Y antes ahí la Mesías ya cambiata en el 2026. Pero sí, queridos amigos, somos testigos del que va a cambiar la historia, porque la presencia de este Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, es el que va a cambiar la historia, nuestra vida 2026. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Dar testimonio de la luz
para que todos crean por medio de Él. Nosotros no somos la luz, queridos amigos, sino testigos de la luz. Otro elemento, queridos amigos, es importante que volvamos a tener en cuenta, cuando dice vino a los suyos, pero atención, los suyos no la recibieron. Ahora entonces, en el sentido de que siempre vamos a tener gente que no va a querer caminar ni hacer aquello que el Señor nos pide. No, la pesa, ¿entiendes? Sino que el hecho de que nosotros estamos aquí, el venir a los suyos y que los suyos no la recibieron, es justamente no tener el corazón dispuesto. ¿Verdad? Y por lo tanto, queridos amigos, tenemos que saber que aquí todos los que la recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero atención, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y esto es lo que queremos, queridos amigos. 2026 tenemos que ser engendrados por la gracia, el poder y la fuerza del Señor. Para ir por estos caminos que el Señor nos ofrece, para poder ser diferentes y hacer un camino de salvación. Queridos amigos, entonces pidamos esta gracia, sobre todo para que la palabra, como dice, se haga carne en medio de nosotros y habite en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la paz y vivan en el amor sincero, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos Y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestros prójimos, concédenos poder tributarte con esta ofrenda al culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan
oración final. Que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar,